presente. Amén. Gloria a Dios. Así que les esperamos, Dios mediante, en las alabanzas para la gloria. El Señor es poderoso. Hoy tenemos un mensaje analítico. Amén. Cuando decimos un mensaje analítico, no es que el pastor va a hablar solo. No, el pastor no va a hablar solo, sino ustedes van a usar la palabra de Dios. No sé qué le pasa a esto. Quitamos este. Bien. Usar la palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor intérprete de la Biblia? Rápido. El mejor intérprete de la Biblia es la propia Biblia. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. He meditado mucho en lo que vamos a hacer en este día. También en los hogares usen la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Pero vamos a orar antes. Nuestra hermana Luz, quisiera que usted tuviera la oración. Amén. En el capítulo 10, en este mensaje analítico que queremos hacer, versículo número 1. Espero que todos tengan sus Biblias, tanto acá en el templo como también en los hogares. La elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para sanar, ¿qué cosa? Toda enfermedad y dolencia. Amén. Dice la palabra que le dio toda autoridad. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Lo que vamos a ver aquí, en primer lugar, es la palabra ¿qué? Autoridad. Amén. Autoridad. Cristo le dio autoridad a los apóstoles, transfirió su autoridad a los apóstoles, transfirió su autoridad a sus hijos. Entonces, los hijos de Dios tienen autoridad. Amén. No somos cualquier cosa. Primero, somos hijos de Dios. Amén. Segundo, nos dio la autoridad para hacer ¿qué? Bueno,
vamos a ver si los discípulos hicieron algo de lo que Jesús le estaba diciendo. Vamos a ver. Felipe, ¿qué hizo? Hechos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Vamos a ver si Felipe tuvo autoridad o no tuvo autoridad. Es importante hoy en día volver otra vez a aquellos tiempos. Volver otra vez a aquellos tiempos y saber que nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Amén. Saber que usted tiene la autoridad de Cristo. Dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, ¿y qué más? Y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, que esta autoridad que Cristo transfirió a Felipe, ahora lo podemos ver como Felipe, con la autoridad de Cristo, él ora y los espíritus demoníacos se van. Los paralíticos se sanan. Y dice, los cojos son sanados. Y dice, y había gran gozo. ¿Sí o no? Y había gran gozo. Amén. ¿Por qué? Porque Felipe había puesto en servicio la autoridad que Cristo le había dado. Amén. Y cuán lindo cuando la iglesia ora. ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos horas en oración? Y a solas con Dios en oración. ¿Por qué? Hermano, porque tenemos la autoridad de Cristo. Amén. No es la autoridad que un pastor te dé. No es la autoridad de los estudios. No. Es la autoridad de Cristo la que tiene la iglesia para orar. Amén. Y por eso oramos. Yo recuerdo cuando Diarlec estaba bien delicada, yo me acuerdo que el hermano Freire oró aquí. No se me olvida nunca. Gloria a Dios. Amén. Con la autoridad de Cristo oró y el Señor obró. Amén. Ese es el mejor ejemplo que tengo ahora. Es ese. Él oró con la autoridad de Cristo y el Señor obró y aquí la tenemos. Gloria a Dios. Así que esa es la autoridad que tenemos nosotros, hermano. La autoridad de Cristo es la que tú tienes. Cuando usted ora, usted está orando en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Porque el que hace el milagro no es usted. El que hace el milagro no soy yo. El que hace el milagro es Jesucristo. Amén. Cuando yo oigo muchas veces los predicadores, porque yo sané, lo sané. No, Cristo es el que sana. Amén. Cristo es el que te da la autoridad a ti para orar. Amén. Por lo tanto, Felipe tuvo la autoridad y sanó y sacó demonios. Pero ¿por qué no vemos a Pablo? Pablo, ¿qué tú hiciste? Porque tú no estuviste con Cristo. Tuviste a Cristo capítulo 8. De hecho, estuviste con Él, pero no estuviste, no viste todo lo que hizo Jesucristo. Felipe sí, estuvo allí todo el tiempo. Pero Pablo no. Pablo, ¿qué hiciste?
¿Y qué Pablo hizo? Vamos al capítulo 19 a ver qué Pablo hizo. Hechos 19. Y también en los hogares busquen la palabra de Dios. Comenzamos en el 11, hay mucho que leer, pero no, vamos a leer del 11 en adelante. Y dice la palabra, cuando Pablo predica allá en Éfeso, dice la palabra, y hacía Dios milagro extraordinario por mano de ¿quién? De Pablo. Amén. ¿Cómo dice? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué lindo está, ¿verdad? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, al que predica Pablo, miren esto, al que predica Pablo, es importante esto, ¿verdad? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es, también conozco a Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y sigan leyendo en la casa. Es decir, fueron a echar los espíritus malos, parientes de los sacerdotes, pero sin embargo no tenían el poder de Jesucristo para echar aquellos espíritus malos. ¿Y quién tenía el poder? Pablo. ¿Y quién tiene el poder hoy? La iglesia de Cristo tiene ese poder. Amén. La iglesia de Cristo tiene ese mismo poder de orar y el Señor responde con sanidad. De orar y los espíritus salen huyendo, los espíritus malos salen huyendo. De orar y que haya reconciliación en su pueblo. Porque Cristo es quien le ha dado el poder a la iglesia. Y la iglesia eres tú que estás sentada ahí y que están en los hogares. Usted es un hombre de poder. Porque Cristo así lo quiere. Y la iglesia tiene que manifestar su poder en estos tiempos también. Así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Felipe. ¿Dependían de quién? Dependían de Dios, mis queridos hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar más del Señor cada día. Porque la autoridad usted la tiene. El Espíritu Santo usted lo tiene. Pero ahora viene una palabra que dice, lleno del Espíritu Santo. Dos cosas diferentes. Usted tiene el Espíritu Santo. Ahora, usted está lleno del Espíritu Santo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1:8 lo dice bien claro. Jesús le dijo a los discípulos, quedaos aquí hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Tener el Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura, Dios no te la entrega así. Tú estás lleno del Espíritu Santo. No. Tú tienes que buscar más de Cristo. Tú tienes que orar mucho más. Tú tienes que acercarte más al Señor. Tú tienes que doblar rodillas. Amén. Tienes que ser humilde delante del Señor. Y tienes que estudiar mucho también la palabra de Dios.
Y entonces el Señor te va llenando, gloria a Dios. Y llega un momento que tú tienes ese poder. ¿Lo creen o no lo creen? Yo lo creo. Tienes ese poder, porque el mismo Cristo que le dio el poder a los apóstoles en aquel entonces es el mismo Cristo que tú tienes. Es el mismo Cristo que tengo yo. No ha cambiado, el Señor no cambia. El Señor no cambia. Pero, mis queridos hermanos, vemos todo el poder, vemos todo lo que Cristo le dijo a los discípulos. Los discípulos al principio hicieron muchas cosas, pero fue pasando el tiempo. Cuestión de un año, los discípulos no tenían ese poder. Cuestión de un año, los discípulos ya no tenían ese mismo poder. ¿Lo creen o no lo creen? Y ustedes dirán ahora, pastor, ahora lo tiene que demostrar con la Biblia. Porque no puedes hablar nada que no lo puedes demostrar con la Biblia. Si no, no podemos analizar la palabra de Dios. Pues, ¿por qué no vamos a Mateo 17? Y vamos a ver los discípulos con el trajín de la vida. Muchas veces el poder se va perdiendo, hermano. Muchas veces están ocupados en las cosas terrenales, están ocupados en las cosas nuestras. A veces nos vamos un poco para el mundo. Y si estamos en el mundo, usted no va a tener el mismo poder. ¿Me entendieron ahora? Si nosotros estamos en el mundo y usted es cristiano y usted se va y se toma las copitas y usted se va y empieza a dejar el esqueleto y usted se va y música mundana, ¿usted cree que usted tiene poder para orar y que un enfermo se sane? ¿Lo creen? No, hermanos. El poder se busca. Y Dios le da el poder cuando usted quiere buscar su poder. 17, 14 al 21 dice la palabra de Dios. Buscamos en la Biblia. Y como ustedes están viendo, no tengo otro libro ni tengo más nada, la Biblia. Capítulo 17, para los que nos están viendo, dice la palabra de Dios. Versículo 14. Jesús sana a un muchacho lunático, una persona que tiene cambio brusco, que le da ataque, debido a los demonios en este caso, ¿verdad? Dice la palabra, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y dice la palabra, y lo he traído ¿a quiénes? A tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó ¿cómo? Sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús allá aparte, ya no había gentío, ya nada, estaban solos, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, ¿qué le dijo?
¿Qué le dijo? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, ¿cómo dice? No sale sino con oración y ayuno. Este es tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Cuando yo meditaba todo esto, gloria a Dios, y el Señor me iba enseñando más cosas y más cosas respecto a la autoridad, yo dije, los discípulos en un año perdieron el poder. Sí, los discípulos en un año ya no eran los mismos. Jesús sabía que ellos que ellos podían hacerlo, pero ellos se descuidaron de lo que Jesús les dijo. Y también nosotros nos podemos descuidar con la pandemia ahora, un año ya, ¿verdad? Si nos hemos descuidado, si no hemos estado en oración, si no hemos estado doblando rodillas, si no hemos estado meditando la palabra de Dios, ¿usted cree que tenemos el mismo poder que cuando nos encerramos en la casa? ¿Lo cree o no lo cree? No. Pero si usted en la casa, usted dobló rodillas, usted oró, usted buscó del Señor, usted hizo lo que tenía que hacer como Jesús le dijo a los discípulos, usted es el mismo que cuando salió de la iglesia hace un año. Pero si no lo hizo, mis queridos hermanos, su poder ha menguado. Y eso es lo que quiere Dios, que volvamos a buscar el poder de Él. Que volvamos a acercarnos a Él. Gloria a Dios. Que doblemos rodillas a sola con Él, allí en el cuarto, el lugar donde usted tiene para orar. Que volvamos a estudiar más la palabra de Dios. Que volvamos a reunirnos. Gloria a Dios. Y ese poder que Cristo te dio llegará a ti de nuevo. Amén. Porque Dios de nosotros es un Dios de compasión. Y nos conoce a nosotros que somos carne y sangre. Los discípulos, mis queridos hermanos, en esta ocasión no tuvieron el poder. Y Jesús sabía que ellos lo podían hacer. Jesús sabía que ellos lo podían hacer, como Jesús sabe que la iglesia de hoy en día, gloria a Dios, tiene el poder si lo busca. Porque no es decir, yo soy cristiano, o yo soy pastor, o yo leo la Biblia. No es decir eso, sino es un acercamiento diario con Dios, diario. No es el domingo cuando usted viene a la iglesia, no. No, hermanos, es acercamiento diario de usted con Dios. Dedicar un tiempo con Dios, solo con Dios, a sola con Dios, acercarme a Dios diariamente. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Cristo de su iglesia hoy en día. Que nos acerquemos más a Él. Lo traje a Él. Los discípulos, ninguno pudieron sanarlo, dijo el Padre, ninguno. Y estaban allí los discípulos. Oh, generación incrédula. Me han fallado, discípulos. Porque ustedes tienen el poder para sacar demonios. Ustedes tienen poder para sanar. Y la iglesia tiene ese mismo poder, mis queridos hermanos, para sacar demonios y para sanar. Gloria a Dios. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Porque la autoridad Cristo se la dejó a su iglesia. Y tú eres la iglesia. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios
¿Hasta cuándo os he de soportar? Discípulos, ¿hasta cuándo los voy a soportar así? Iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú tienes el poder. Gloria a Dios, ¿hasta cuándo? ¿No pudimos sacar los demonios? ¿Qué pasó, Jesús? Jesús, tú no fallaste. ¿Qué pasó? No, ustedes me fallaron. Son dos cosas diferentes. Porque muchas veces decimos, Dios no nos escucha. Y eso yo lo he oído muchas veces. Dios no me escucha. Ore usted. Dios no me escucha. No, acérquete a Él, que Él te escucha. Porque tú eres su hijo. Gloria a Dios. Traédmelo a mí, dijo Jesús. Y sacó a aquel demonio inmediatamente. Los discípulos se quedaron tristes. ¿Pero qué pasó, Jesús? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Porque nosotros lo echamos. Ellos lo echaron. Pero dice, no hemos podido echarlo. Oiga, los demonios se agarran de una forma que para qué decirle, y tratan de engañar a los cristianos, no cabe duda. Pero Jesús le dijo, discípulos, ustedes han fallado en la fe. La fe de ustedes ha menguado. Porque yo les digo a ustedes que si tuvieran un poquito de fe solamente, ustedes hubieran sacado el demonio. Amén. Gloria a Dios. Qué bello. ¿Y son palabras de quién? Del que dio la autoridad a los discípulos. ¿Son palabras de quién? Del que le dio la autoridad a la iglesia para la gloria y la honra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor quiere que la iglesia vuelva otra vez a sus raíces. Amén. Que volvamos otra vez a la autoridad del Señor. Que volvamos otra vez al Señor, mis queridos hermanos, porque el Señor tiene todo el poder y ese poder se lo dio a la iglesia. Y la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa tan preciosa cuando nosotros verdaderamente podemos acercarnos al Señor. Cuando nosotros podemos verdaderamente decirle, Señor, yo he flaqueado. Y reconocer que he flaqueado, mis queridos hermanos. Reconocer que sí, que he pecado. Reconocer que no tengo ese mismo poder. Y cuando nosotros perdemos el poder, tenemos que hacer un autoanálisis de nuestras vidas. ¿Por qué yo no tengo el poder de la oración? ¿Por qué yo no tengo el poder para leer la palabra de Dios? ¿Por qué no tengo el poder para meditar en la palabra de Dios, para buscar, para indagar en la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón? Y yo tengo que decir, he fallado. ¿Y en qué he fallado? La poca fe en primer lugar. La poca fe que muchas veces yo tengo, mis queridos hermanos, y por eso no podemos hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y que la gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Señor que nosotros tenemos, el mismo Señor que le dio autoridad a la iglesia, que le dio la autoridad a los discípulos. Ese mismo Señor te dice, tú tienes la autoridad hoy en día. No se la dio a los inconversos, se la dio ya a los regenerados por la sangre de Él. ¿Se la dio a quién? A aquellos que creyeron en Él. Se la dio a aquellos que se arrepintieron de sus pecados. Se la dio a aquellos seguidores que le quieren seguir en medio de este mundo en el cual nosotros vivimos. Ese poder está en la iglesia. Ese poder está en ti. Ese poder está allá en el país donde tú te encuentres ahora en estos momentos compartiendo con nosotros o en el estado donde quiera que esté, allí está Cristo. Y hay una promesa que está contigo todos los días hasta el último día de tu vida, mis queridos hermanos. Ese es el Cristo del poder. Y ese Cristo quiere que usted también tenga ese poder y que la gloria sea siempre de nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia tiene que darle la gloria ¿a quién? Al grupo de alabanza, el que predica, sea quien sea, la gloria le pertenece al Señor, mis queridos hermanos. Pero los discípulos aprendieron la lección. Amén. En ese momento no tenían poder, pero los discípulos dijeron, vamos a orar. Amén. Y se reunieron todos los discípulos a la oración, a hablar con Dios, a buscar el poder que ellos necesitaban. Se dieron cuenta que habían fallado, se dieron cuenta que el mundo quizás, se dieron cuenta que habían abandonado la oración, que no tenían el poder para levantar un enfermo en el nombre del Señor, que no tenían poder para devolverle la vista a una persona, que no, el poder se fue perdiendo. Y cuando la iglesia va perdiendo el poder, mis queridos hermanos, la iglesia se convierte en cualquier cosa menos de la iglesia de Cristo. Para que tengan una idea, menos en la iglesia de Cristo, cuando la iglesia va perdiendo el poder y nos vamos enredando en otras cosas. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén, versículo 12. Después que en el 8 dijimos ahorita, pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y siguen leyendo ustedes cuántas cosas, maravillas pudieron hacer. Y dijeron, el momento es de la oración, hermanos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El 13, como dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Zelote y Judas, hermano de ¿quién? ¿Y qué estaban haciendo en el aposento alto? Versículo 14, ¿qué estaban haciendo? Todos estos perseveraban como unánimes en oración. Amén. No para discutir política, no para discutir ningún problema social, no para discutir nada, sino dice unánimes en la oración. Amén. La iglesia tiene que estar unánimes en la oración. Los discípulos se reunieron todos y dijeron, hemos fallado en la oración. La fe ha menguado, el poder se ha ido. Y entonces se reunieron a orar. Por eso dice que estaban todos orando para la gloria y honra del Señor. Perseveraban. Quiere decir, continuaban constantemente, estaban orando, estaban unidos, sacando de sus pensamientos todas las cosas que interfiriera entre la oración y Jesucristo. Y dice, en oración y ruego. Y como dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa tan hermosa! Mis queridos hermanos, los discípulos se dieron cuenta que estaban faltos de oración. Se dieron cuenta, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos falta de la oración. A veces nosotros nos damos cuenta que estamos perdiendo el poder que Dios nos dio. ¿Y por qué no reaccionamos, reflexionamos y le decimos, Señor, perdónanos? Y volvemos otra vez al aposento alto de la oración. ¿Por qué no lo hacemos, mis queridos hermanos? Muchas veces es que no nos damos cuenta. No vamos a culparnos nosotros, no nos damos cuenta que ya perdí
el deseo de orar, que ya perdí el deseo de predicar, que el deseo de ser maestro, y creemos que es un deseo. Y es que el Espíritu Santo es el que te impulsa a ti a hacer las cosas. El Espíritu Santo es el que te impulsa a ti a hacer las cosas. Ustedes creen que es la carne. Ustedes creen que es la carne la que nos impulsa a trabajar, a hacer algo por la vida, por las cosas de Dios. No, hermano, es el Espíritu Santo que está en ti. Gloria a Dios. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, los discípulos se dieron cuenta y volvieron a la oración. Nosotros también tenemos que volver a la oración. Nosotros también tenemos que acercarnos a la oración, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros vamos y miramos los 70, cuando Jesús nos mandó a predicar después a los 70, ahora no son 12, ahora son los 70. Jesús también le autorizó lo mismo que le autorizó a los 12. ¿Y qué le autorizó a los 12? Sanar enfermos, curar leprosos, resucitar muertos. Exactamente lo mismo le dijo. Y para comprobarlo vamos a Lucas 19 y vamos a ver si estamos claros en esto. El Señor es grande, mis queridos hermanos, y el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros para la gloria y la honra del Señor. Solo Jesucristo nos enseña, solo Cristo nos da la sabiduría para seguir siempre hacia adelante. El Señor es el Todopoderoso y es el que siempre nos ayuda a nosotros. Vamos al 10, capítulo 10. Capítulo 10. Dice la palabra de Dios, buscando en las Biblias, allá en los hogares. Lucas capítulo 10. Y vamos a ver algunos versículos, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Porque el Señor es el que nos enseña y nos da la autoridad. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. ¿Cómo los envió? De 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su, ¿qué? A su mies. Es decir, yo los envío ahora a ustedes. ¿A qué? A hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, a predicar la palabra de Dios, a sanar enfermos, a hacer todas estas cosas. He aquí yo los envío como ¿qué? Como cordero en medio de lobos. Y le dice ahora una de las recomendaciones que le está diciendo en estos momentos, lo mismo que le dijo a los discípulos. En 9 dice, sanad a los enfermos que en ella haya. Tú vas a entrar a la casa, vas a estar allí, pero vas a sanar, vas a orar por ellos y ellos van a ser sanos. ¿Y qué problema tan grande, verdad? Para los discípulos salir, dejarlo todo, para ir a predicar el Evangelio, lugares desconocidos. Ellos no sabían dónde iban a entrar. Jesucristo mismo se lo dice, ustedes no saben dónde van, pero ustedes van a sanar los enfermos. Amén. Ustedes van a predicar el mensaje de arrepentimiento. Ustedes van a ¿qué? Ustedes van a trabajar con todas aquellas personas que se encuentran mal espiritualmente. Y la iglesia, decíamos en cierta ocasión, la iglesia es una clínica, hermanos. Los sanos no tienen necesidad de medicina. Dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de medicina. Pero los enfermos sí tienen necesidad de medicina. Son los que tienen que ir al médico, son los que tienen que tomar los medicamentos, etcétera. Que está sano no le hace falta. Y el mundo está enfermo, ¿sí o no? Entonces, la iglesia es la clínica de los enfermos. Y la iglesia
eres tú allí en tu casa. Amén. La iglesia eres tú en el centro de trabajo cuando otras personas necesiten de tu presencia, de tu oración. Tú eres la iglesia. Ahora tú tienes el poder que Cristo le dio a los 12. Tú tienes el poder que Cristo le dio a los 70. Tienes ese poder. Amén. Si no lo tienes, busca del Señor. Acérquete más al Señor. Y el Señor te va a ayudar y tú vas a salir hacia adelante, mis queridos hermanos. Porque Cristo necesita hombres de poder en estos tiempos. Amén. Cristo necesita hombres que estén dispuestos a hacer la parte que le corresponde a cada uno de nosotros, porque todos somos el pueblo de Dios. Las instrucciones que le dio, ya vimos el poder, las instrucciones que le dio, versículo 5, dice la palabra de Dios en las instrucciones. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Ahora no hablamos de poder, ya poder lo vimos, mucho más hay que hablar de poder. Ahora le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque la promesa fue primero para el pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías de una u otra forma. Los demás no conocían nada de esto. Y la promesa era, en primer lugar, para el pueblo de Israel. Podemos ver después, cuando Jesús entró a Samaria, le habló a samaritana, a Felipe, los discípulos, cuando llevaron el evangelio a los samaritanos, a los gentiles, etc. Pero el primer mensaje fue este: predícale en su casa. Amén. Predíquenle en su casa. Por eso dice, predica en Jerusalén, que es tu casa. Predica en Judea, los vecinos. Y después dice, predica hasta lo último de la tierra. Amén. Primero comienza el evangelio en la casa. La salvación, ¿dónde comienza? En tu hogar. Cuando yo me convertí, yo lloraba con mis padres, mi familia, porque me dolía mucho que yo fuera salvo y que ellos fueran condenados. Dos cosas. Y entonces mi responsabilidad primero es en mi casa. Predicar, como dice, en mi casa, la palabra de Dios, en mensajes, instrucciones. Dice la palabra de Dios. Y dice ahora el 6, sino, id ante las ovejas perdidas, ¿de qué? De la casa de Israel, que ya lo expliqué. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este versículo 8, sin la autoridad que hemos visto, no se cumple. ¿Entendieron? Por eso ahora Jesús le puede decir, sanar enfermos, porque ya le había dicho, tienen autoridad. Limpiar leprosos, Jesús le ha dicho, tienen autoridad en mi nombre. Resucitar muertos, Cristo le había dicho, tienen mi autoridad para resucitar muertos. Echar fuera demonios, ya Cristo le había dicho, tienen la autoridad para echar fuera demonios. Y dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, que la obra del Señor, ninguna de las cosas que usted haga, usted la va a cobrar. Y ahora le sigue recomendando, le sigue instruyendo. Dice, 9, no os proveáis de oro, ¿qué más? Ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Esta era la moneda en aquel entonces, el oro, la plata y el cobre. Y cuando dice en vuestro cinto, es porque en los cintos es donde llevaban el dinero. Los cintos eran preparados, no así como los que tenemos nosotros, y entonces tenían un tipo de bolsita dentro de los cintos, y ahí dejaban el dinero. Y entonces le dice, ustedes no lleven nada. ¡Wow! Salir de aquí, no conocemos dónde vamos, y me dice que no lleve dinero. ¿Qué ustedes creen de eso? Es fuerte, ¿verdad, María? ¿Fuerte o no es fuerte? Sin dinero para un heladito en el camino, ¿verdad? Un cafecito.
cualquier cosa. No, ustedes van a salir, pero van a depender de mí. Y eso es lo que Cristo quiere, que la iglesia dependa de Él. Amén. No de los miles o millones que tengas en el banco. No. No de lo que tú tengas, sino de lo que tú no tienes. Y que tú dependas de Él. Gloria a Dios. Por eso le dice, no van a llevar nada en el camino. Y ahora le dice, ni alforja. ¿Por qué le dice alforja? A ver. Estamos analizando la Biblia, un mensaje analítico. ¿Por qué le dice no lleven alforja? ¿Verdad que sí? Cualquiera piensa que era una alforja para echar ropa. No. Esta era una alforja tipo de los mendigos que iban recogiendo con las alforjas. Iban pasando, alguien le daba comida. Yo me acuerdo allá en Cuba, cuando era muchacho, que algunas personas pasaban con unas alforjitas, llevaban unos pomos, y entonces en la vecindad uno le ponía un poquito de frijoles, el otro le ponía un poquito de arroz, y así le iban poniendo en el campo, y entonces ese que no tenía nada iba llevando alimento para su casa. En este caso, las alforjas eran parecidas, por el camino iban recogiendo, etc. Dice, no lleven nada, ustedes no necesitan estar pidiendo. Ustedes no necesitan nada de esto, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios, ustedes tampoco, oigan esto, oiga que le digan a una mujer hoy en día que se va de misionera y que no lleve demasiados vestidos y zapatos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues les dijo, no lleven 2 mudas, lleven lo que llevan puesto, no lleven 2 pares de sandalias, no lleven nada de estas cosas, porque ustedes van a depender de mí. Ahí es donde está la dependencia. Ahí es donde está la dependencia. Cuando digo mujer, digo hombre también. Cuando salimos a otro lugar, llevamos de todo, no cabe duda, ¿verdad? Ustedes ahora, discípulos, no van a llevar nada. Hoy le preguntaríamos, Señor, ¿y qué vamos a comer? Le preguntaríamos hoy, Señor, ¿qué vamos a vestir? Señor, si estamos en la última moda, ¿qué me van a dar allá? Etcétera. Pero dice la palabra, no se preocupen por los alimentos. Como en esta pandemia tremenda de 1 año ya, Cristo le dijo a la iglesia, no se preocupen por los alimentos. Amén. Y el Señor lo sostuvo, gloria a Dios, hasta el día de hoy. Y nos va a sostener para la gloria y la honra del Señor. Discípulos, no se preocupen como los gentiles que se preocupan por todas estas cosas. No se preocupen por lo que... No, nada de eso. Nada. Confíen en mí. Y el Señor lo que quiere es, hoy en día, que la iglesia vuelva a confiar en Él como en el principio. Amén. Que confíe en mí, le dijo a los discípulos. Le dice a la iglesia, no se preocupen por el COVID no se preocupen por esto, no se preocupen por nada, porque yo soy su Dios y yo soy su Rey. Y yo estoy con ustedes, discípulos. Más preocúpense por el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás está en las manos de ustedes, discípulos. Iglesia, preocupados por el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás está en las manos de la iglesia, mis queridos hermanos. Más en cualquier ciudad o aldea donde entré y le dijo a los discípulos, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Esto es tremendo. No era llegar los discípulos y que llegara Pedro y dijera, no, vengan para mi casa, aquí van a estar bien, aquí le vamos a dar todo. No era eso. No, que dice, informaos donde el discípulo iba a entrar. No era entrar en una casa y ya. No, se van a informar, ¿verdad? No es igual
cuando llega un misionero a una casa de un inconverso a cuando llega un misionero a la casa de uno que ama a Dios y sirve a Dios. No es igual. Ni se escribe igual tampoco. Allá en Cuba, los misioneros, cuando llegaban a nuestras iglesias, ellos iban, dormían en los hogares muchas veces de nosotros, los miembros, y los misioneros, pues allí también en la casa se alimentaban a los misioneros, etc. Pero no es lo mismo que llegue un misionero a casa de una persona que no ame a Dios a una persona que ame a Dios. Ustedes se van a informar y no van a entrar a cualquier casa. No van a entrar a cualquier casa. Cuando llegaba el misionero, comenzaba a trabajar. Iba preguntando, iba indagando. Y entonces hasta que le decían, allí vive uno que sirve al Señor. Y allí vive el misionero a la casa de aquel que servía a Dios. Amén. Ya Dios tenía todo preparado. Jesús tenía todo preparado. Como también Jesús tiene preparado todo para su iglesia en pleno. Para la gloria y la honra del Señor. Mis queridos hermanos, no entréis a cualquier casa. No quiero que hagan eso. Pero digan algo cuando entren a la casa. ¿Qué iban a decir? Shalom, paz sea a ustedes. Esa era la palabra. Paz sea a este hogar. Eso muchas veces lo hacemos. Cuando entramos a un hogar por primera vez, decimos las mismas palabras. Paz sea a este hogar. Pero dice Cristo, bien claro, que todos los discípulos iban a decir esto al entrar a la casa. Pero también dice, más si en aquella casa no fuere digna la paz que ustedes le dieron a aquella casa, la paz vuelve a ustedes. Mira hasta dónde llega esto. Amén. Lo hemos leído 1000 veces. Hoy estamos haciendo ¿qué? Un análisis de lo que Cristo dijo en el principio. Ustedes van a decir, paz sea a esta casa, pero si aquella casa no es una casa de paz, esa paz no se queda en la casa. Dice, la paz vuelve a ustedes. Qué enseñanza tan grande para los días de hoy. Qué enseñanza tan grande para ti. Qué enseñanza tan grande para mí. Mis queridos hermanos, todo el mundo quiere la paz. ¿Quién no quiere la paz? ¿Ustedes saben quiénes no quieren la paz? El diablo y los demonios. ¿Quiénes no quieren la paz? Los guerreros. Aunque ustedes no crean, muchas personas guerreras que siempre están en una guerra, que siempre tienen un pleito, que no se sienten bien si otro no está mal. No se sienten bien si no ven a otro disgustado. No en vanos. El Señor quiere que la iglesia sea una iglesia de paz. Gloria a Dios. Por eso le dijo, bien claro, ustedes van a decir shalom, la paz sea sobre esta casa, pero si no hay hijo de paz en ese hogar, la paz regresa a ustedes, mis queridos hermanos. Cuán lindo cuando usted le desea la paz a las personas. Cuán bueno cuando usted le desea el amor a otras personas. Cuán bueno cuando usted desea la unidad en los hogares. Gloria a Dios. Y eso es lo que Cristo quiere también en estos tiempos para su iglesia. ¿Has pensado seriamente en estas cosas? ¿Has meditado que tú tienes la autoridad de Cristo en este día? Amén. Yo lo creo. Por fe lo creo que yo tengo la autoridad de Cristo. Y cada uno de ustedes en particular hoy reconozca que usted es hijo de Dios. Usted es su príncipe, usted es su princesa, gloria a Dios, y Dios le ha dado todo a usted. Usted lo tiene todo en abundancia en las manos. Usted tiene paz,
usted tiene la salvación, usted tiene misericordia, usted tiene amor, usted tiene la gracia de Dios. Usted es rico más que los millonarios que pueden existir sobre la faz de la tierra. Usted es rico, gloria a Dios. Usted lo tiene todo, gloria a Dios. Y ahora te dice Cristo, iglesia, tú tienes la autoridad de enfrentarte al mundo. Tú tienes la autoridad para orar, gloria a Dios. Tú tienes la autoridad para escudriñar mi palabra, gloria a Dios. Pero yo te mando que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Yo te mando que enseñe a mis hijos todo el tiempo para la gloria y la honra del Señor. Mis hermanos, así como los discípulos tuvieron el poder, los discípulos perdieron el poder. Pero los discípulos se dieron cuenta y volvieron a arrodillarse y volvieron a unirse. Dice unánime, no solo ahora los hombres, no, sino dice hombres y mujeres orando en el mismo lugar para la gloria y la honra del Señor. Quiera Dios que este tiempo de reflexión bíblica, de análisis bíblico, mis queridos hermanos, sirva para nosotros unirnos de nuevo a la oración y decir, somos hombres de poder. Gloria a Dios, porque eso es lo que quiere Cristo de la iglesia hoy en día, mis queridos hermanos. Por eso estamos aquí un grupo de sus hijos, un grupo de los que ya creemos en la palabra de Dios, de los que hoy somos salvos, pero queremos también tomar la autoridad de Cristo y queremos tomar la instrucción que Cristo nos da como iglesia para seguir hacia adelante. Shalom, paz sea a vosotros. Amén.